Y estamos en el último bloque de Agenda Propia para hablar de esto que Cachorro ya anticipó en algunos bloques anteriores, y es que en efecto este jueves 10 va a haber un paro general que van a acompañar las tres centrales que se reunieron ayer también para ultimar algunos de los detalles del paro del jueves y también de la movilización que van a acompañar, la movilización habitual de los jubilados el miércoles 9. Contanos un poco los detalles de la reunión y de lo que va a pasar miércoles y jueves. Destaquemos que la novedad es que la CGT para. Definitivamente. Mira, creo el paro fue convocado hace aproximadamente 3-4 semanas, lo tomó, ya veníamos trabajando desde ambas CTA en esa dirección, la CGT tomó esa determinación y ayer hubo una reunión entre las tres centrales para coordinar aspectos de la movilización y de la implementación del paro para garantizar un paro y una movilización contundente. Una movilización que abrace una vez más a los jubilados y las jubiladas, que son los que sostienen con dignidad y con coraje manifiesto todos los miércoles las actitudes, yo diría genocidas de parte del gobierno, porque es una planificación de muerte por pobreza, en la que están condenando a los jubilados, a los que también le quitan los medicamentos, aumento de emergencia, devolución de medicamentos gratuitos y sostenimiento del derecho a la jubilación y al mantenimiento del sistema de jubilación para quienes no tienen los aportes completos, los años completos de servicio. Restitución de la moratoria. Restitución de la moratoria son los tres reclamos que sostienen los jubilados y que una vez más las tres centrales vamos a respaldar. Ahora, el proceso de este paro es claro, es un proceso de movilización creciente porque es evidente el fracaso y la capacidad destructiva de la política económica y social de este gobierno, y como bien decía Juan antes, en el momento anterior del programa, este gobierno no dialoga con nadie. Y si hubo algunos sectores sindicales que fantasearon con la posibilidad de generar espacios de diálogo con este gobierno, bueno, evidentemente eso no sucedió. El 5 de diciembre del año pasado, cuando marchamos convocadas desde las 2 CTA, rebalsando la Plaza de Mayo en una jornada de lucha, tuvo su continuidad masiva el 1 de febrero de este año, cuando en conjunto la comunidad LGTBQ y sectores de nuestras dos centrales y otros sectores de trabajadores convocamos a repudiar las declaraciones de Milei en Davos. El 8 de marzo, que fue también el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue una manifestación masiva, y el 24 de marzo, en pleno auge represivo del gobierno, recordemos que el 12 de marzo se produjo aquel escenario de criminal donde todavía el compañero Pablo Grillo está recuperándose de la actitud criminal de la policía de la ministra Bullrich. Fue un proceso de crecimiento de la movilización y de consolidación de la unidad, porque a cada uno de estos hitos que se produjeron este año hemos ido convocando juntas las tres centrales y acompañando las medidas sectoriales, y hoy en este paro nacional, que va a ser un paro de 24 horas, pero que va a estar antecedido por 12 horas del día 9 con abandono de tareas para participar de la movilización de respaldo a los jubilados, le va a dar continuidad a este proceso de creciente resistencia y de creciente capacidad de respuesta masiva del pueblo argentino al desastre al que nos está llevando Milei. Y no tengo ninguna duda que va a catapultar nuevas medidas que le den continuidad a un plan de lucha, porque lo que hay que ponerle freno es a esta alocada carrera en contramano que destruye a la sociedad argentina, y entonces no tengo
tengo la certeza de que el paro va a ser muy, muy contundente, más allá de que haya o no transporte, ¿no? Haya o no transporte, eso no va a depender de eso, estoy seguro, porque ya no solamente hay gran parte de la población que es consciente del desastre al que nos lleva este gobierno, sino que hay muchos que si en algún momento confiaron, evidentemente hoy han dejado de hacerlo por este desastre al que nos está llevando cotidianamente, ¿no? A mí me parece que es interesante ubicar que en el marco del proceso de movilización que yo comparto, se abre con claridad a partir de, además de la definición de finales de diciembre, digamos, con la movilización convocada por las dos centrales en Plaza de Mayo, hay un punto de ruptura que creo que es el repudio social del 1 de febrero. Muchos marcan como que ahí se rompió a partir algo. De ahí, ¿no?, comienza como a declinar de manera manifiesta la legitimidad del gobierno, y ese repudio, primero en diciembre, después en febrero, que muestra una contundente respaldo social al cuestionamiento de la gestión, aparece el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. De la criptoestafa el tema de la criptoestafa. Y la criptoestafa estalla fundamentalmente al interior del poder que vincula a Milei con los actores principales del poder económico, tanto a nivel local como a nivel internacional. Esa doble situación entre el repudio a la gestión por parte de una creciente movilización y cuestionamiento social y el conflicto que le plantea con el poder, el tema de su papel como estafador a escala mundial, con juicios cada vez más avanzados a nivel de la justicia norteamericana, hace estallar la gobernabilidad precaria que sostenía el gobierno. ¿Cuál era la gobernabilidad precaria? La posibilidad de disponer de una legalidad institucional parlamentaria que le bancaba los decretos, y digo una legalidad institucional porque el PRO, la UCR y parte del Partido Justicialista eran los que le permitían que decretos de necesidad y urgencia o leyes realmente lamentables terminaran siendo aprobadas. Y al mismo tiempo le permitían sostener vetos sobre necesidades y definiciones que tomaba la sociedad, tanto en jubilados como en universidades o lo que fuere. Entonces, y por otro lado también, la parte de la gobernabilidad se sostenía con una CGT que no paraba. Que no, digamos, la legalidad institucional no acompañaba la necesidad de la movilización social. Digamos, y la legalidad es muy importante porque la legalidad es la que le pone un límite a las represalias que los trabajadores puedan tener tanto en la calle como en el momento en que paran. Y en ese sentido, digamos, lo que hay que ver esto, y lo ligo con el bloque anterior, la opacidad del círculo rojo. El círculo rojo está en una discusión porque hemos dicho en este programa, Milei ha sido el mascarón de proa de una alianza entre el capital financiero y los grandes grupos empresarios locales. Hoy la situación a la que lleva la política de Milei es a una crisis con los acreedores, porque no hay reservas para pagarle, no tienen dólares para pagarle, y al mismo tiempo hay un conjunto de situaciones que afectan a la producción no solo de las pymes que les importa nada, sino de grandes empresas. Entonces, tanto en la relación con los Estados Unidos, que afecta al grupo Madanes o al grupo Techín, como la situación de transnacionales que ocupan lugares relevantes, complejo automotriz, siderúrgico, etcétera, etcétera, que comienzan a tener problemas en términos productivos y abren niveles de contradicción y de conflicto que son para los cuales hoy el círculo rojo no tiene alternativa política. Esas contradicciones son las que hacen que la legalidad institucional, la oposición complaciente en el Parlamento, hoy esté discutiendo la posibilidad de pedir la comisión investigadora sobre el tema de la criptoestafa. Y es lo que abre el hecho de que la legalidad que la CGT tiene frente al nivel de conflicto existente, efectivamente pueda volver a plantear una medida de fuerza de esta naturaleza. O sea, me parece que hay que anotar que acá hay un proceso de desarticulación de la precaria gobernabilidad que tenía la gestión de Milei. Ahora, ese 56% que en principio apoyó Milei en el balotaje estaba compuesto mayoritariamente, por supuesto, por trabajadores.
¿Vos notás, e incluso desde los trabajadores organizados, que ha habido un deterioro como el que planteaba Claudio en la confianza que le tienen a que el modelo planteado por Javier Milei llega a algún buen puerto para la clase trabajadora? Yo creo que el gobierno intentó el 12 de marzo, cuando reprimió criminalmente, antes de que empezara el acto de los jubilados, porque antes había en las movilizaciones y en las rondas de los jueves, la represión era más leve al final de los actos. Pero ese día, que estaba antecedido del 1 de febrero y de otras situaciones políticas que se describieron aquí, ese día intentó instalar el miedo como freno al proceso de movilización creciente que el gobierno ya alertaba. Sí, porque ya había sectores acompañando, como los hinchas de fútbol. Como los hinchas de fútbol, como nuestras centrales, es ahí donde yo quiero recordar este día, porque ese día no solamente estuvimos los que estábamos movilizados en la plaza, que además no nos íbamos de la plaza aunque estuviera la represión, sino que ese día hubo movilizaciones hasta las 2 de la mañana, con gente que se fue renovando a lo largo de las horas, luego de una represión criminal de 5 horas. Ahí yo creo que hubo un clic, una evidente bisagra que se terminó de manifestar en la unidad que se expresó el 24 de marzo, que ya no solamente fue rememoración y valoración de memoria, verdad y justicia, o reivindicación de los 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas, sino que fue el repudio al gobierno. Esa plaza con toda esa fuerza histórica es lo que tuvo una contundencia muy importante. En un escenario donde la representación institucional todavía sigue manteniendo vigente el decreto 7023, aunque tenemos que valorar que haya el Senado anulado las designaciones por decreto de los jueces supremos Lijo y García Mansilla. Hay que profundizar ese camino para inhabilitar la capacidad de gobernar por decreto que tiene Milei. Ahí sigue habiendo una carencia porque en vez de unirse, el sistema de representación política se divide más. Ahí es donde la unidad de las 3 centrales sindicales y la contundencia de la movilización y del paro del 9 y 10 va a ser también no solamente una expresión de fuerte y masivo rechazo al gobierno, sino que va a ser una convocatoria a todos los sectores del campo popular a fortalecer la unidad, porque acá hay que derrotar a este gobierno y garantizar la posibilidad del juicio político. Si no hay una actitud organizada, consciente, en la dirección de la respuesta de quienes nos oponemos a este gobierno, no hay salida. Y lo que necesitamos urgentemente es una salida a esta crisis a la que nos está llevando este gobierno y esos mismos grupos económicos. Unidad es la tarea, entonces, aparentemente nos quedamos con ese mensaje. Y se nos pasó el programa, así que nos vamos, así fue. Muchas gracias, Claudio, Manuel, Cachorro. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 17, acá, en Agenda Propia.